¿Alguna vez te has preguntado por qué en Japón lo cotidiano parece volverse extraordinario? Cualquiera que haya visitado ese país sabe que hasta los detalles más simples, desde cómo doblan una servilleta hasta cómo limpian un espacio público, parecen estar envueltos en un aura de misterio, disciplina y precisión. Y dentro de ese universo de costumbres que asombran al resto del mundo, existe un elemento muy especial, algo que seguramente tienes en tu casa, que probablemente has usado 1000 veces sin darle importancia, y que en Japón ha sido rodeado de trucos tan curiosos como efectivos. Hablo del agua oxigenada. Sí, ese frasquito transparente que solemos ver olvidado en el botiquín, junto a las gasas y al alcohol. Para muchos no es más que un desinfectante básico para heridas pequeñas. Pero en la cultura japonesa, donde lo funcional se transforma en arte, el agua oxigenada se convierte en un aliado oculto, en un recurso secreto con aplicaciones sorprendentes que llevan décadas transmitiéndose de generación en generación. Lo fascinante es que cuando uno se adentra en estas prácticas, descubre que no estamos hablando de magia ni de supersticiones, sino de una manera muy distinta de mirar el mundo. Porque lo que los japoneses hacen no es simplemente usar agua oxigenada, es convertir lo cotidiano en extraordinario, con ingenio, disciplina y una pizca de misterio. Y en este viaje que estás a punto de emprender conmigo, vas a conocer cómo un simple líquido se transforma en protagonista de trucos ocultos que realmente funcionan. Pero cuidado, no estamos hablando de los típicos hacks de Internet que prometen maravillas imposibles. Estamos entrando en un universo donde la tradición y la practicidad se dan la mano, donde cada uso tiene detrás una lógica, una historia y, en muchos casos, un simbolismo cultural. Quiero que te imagines esta escena. Una abuela japonesa, de esas que parecen guardar en su sonrisa la sabiduría de todo un pueblo, saca un pequeño frasco de agua oxigenada de un armario de madera. No lo usa solo para limpiar una raspadura en la rodilla de su nieto. Ella lo aplica con calma y delicadeza en lugares y de formas que, para nosotros, resultarían impensables. Y mientras lo hace, le cuenta al niño que su propia madre y la madre de su madre ya conocían esos secretos. No están escritos en manuales modernos, son trucos transmitidos en la intimidad del hogar, como quien hereda un tesoro. Esa imagen es clave para entender lo que vamos a descubrir hoy, cómo un recurso tan sencillo puede convertirse en parte de una filosofía de vida. Porque en Japón, incluso los pequeños actos tienen un trasfondo más profundo. El orden, la limpieza y la pureza no son solo hábitos, son valores. Y el agua oxigenada, con su burbujeo silencioso, parece encajar perfectamente en esa visión. Ahora bien, ¿qué hace tan especial a este líquido en el contexto japonés? Antes de revelarte los trucos ocultos, déjame llevarte a un rincón histórico. Japón, desde tiempos antiguos, ha tenido una relación muy estrecha con el concepto de purificación. Desde los templos sintoístas hasta las rutinas de limpieza en el hogar, la idea de eliminar impurezas, ya sean físicas, espirituales o simbólicas, está profundamente arraigada en la cultura. Y el agua oxigenada, con su acción visible y efervescente, parecía encajar como un símbolo perfecto de esa purificación moderna. Imagínalo, un líquido que, al entrar en contacto con lo que está sucio o herido, empieza a burbujear, como si expulsara lo negativo a la superficie. Esa misma metáfora es la que muchos japoneses adoptaron, dándole al agua oxigenada un lugar especial, no solo como herramienta práctica, sino como representación de algo más grande: la limpieza absoluta, el orden restaurado, la pureza recuperada. Pero lo que más sorprende no es la filosofía, sino los resultados. Porque estos trucos, aunque ocultos para el resto del mundo, realmente funcionan. No por magia, sino porque la combinación de ciencia, observación y tradición les dio un lugar legítimo en la vida diaria japonesa. A partir de aquí, vamos a sumergirnos en esos usos ocultos, uno a uno, narrados con la calma y el asombro que merecen. Y quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás no es solo una lista de curiosidades. Es una forma distinta de entender cómo lo ordinario puede convertirse en extraordinario. Y cuando termines este recorrido, vas a mirar ese frasco olvidado en tu botiquín con otros ojos, porque ya no será simplemente agua oxigenada. Será una llave secreta hacia una forma distinta de relacionarte con lo cotidiano. Déjame contarte una historia que, en apariencia, no tiene nada que ver con la química, pero que encierra la clave de por qué los japoneses encuentran en algo tan simple un recurso valioso. Existe una antigua tradición en las casas japonesas llamada osouji, que consiste en hacer una limpieza profunda a fin de año.
No se trata solo de quitar polvo o fregar suelos. Es un ritual de renovación, una forma de sacar todo lo viejo y lo impuro para recibir al año nuevo con energía limpia. Durante este proceso, cada objeto de la casa recibe atención. Nada se deja al azar, todo se purifica. En ese contexto, ¿te imaginas qué pasa cuando se encuentra un producto que no solo limpia, sino que además lo hace de manera visible y casi mágica? Exacto. El agua oxigenada encajó como anillo al dedo en estas prácticas. Su burbujeo parecía dar vida al concepto mismo de purificación, y aunque hoy en día muchos la usan simplemente por su efectividad, la raíz cultural todavía late detrás de cada aplicación. Ahora, lo interesante es que los japoneses no suelen hablar abiertamente de estos trucos. No los verás en manuales escolares ni en anuncios de televisión. Son pequeños secretos del día a día, casi como rituales privados, transmitidos en silencio entre generaciones. Y eso es precisamente lo que los hace tan fascinantes. No son parte del ruido globalizado, sino gemas ocultas de sabiduría doméstica. A lo largo de este video, voy a guiarte a través de esos trucos, revelando paso a paso cómo se aplican, por qué funcionan y qué simbolismo tienen detrás. Algunos te parecerán lógicos, otros te parecerán casi poéticos, pero todos tienen algo en común. Funcionan. Y no necesitas más que un simple frasco de agua oxigenada para comprobarlo. Lo mejor de todo es que, a medida que avancemos, no solo aprenderás usos prácticos, sino que también te adentrarás en la mentalidad japonesa. Esa capacidad única de transformar lo común en extraordinario. Porque en Japón, nada es demasiado pequeño para ser tratado con respeto, ni siquiera unas burbujas que brotan de un líquido incoloro. Cuando hablamos de secretos, no siempre se trata de fórmulas mágicas o conocimientos inalcanzables. A veces, los secretos están escondidos a simple vista, esperando a que alguien los observe con atención. Y eso es exactamente lo que ocurre con el agua oxigenada en Japón. Lo curioso no es solo lo que hace, sino la forma en que la gente lo interpreta, lo adapta y lo convierte en parte de su vida cotidiana. Imagina a una madre japonesa preparando el uniforme escolar de su hijo. En la cultura japonesa, la pulcritud en la vestimenta no es un detalle menor, es un símbolo de respeto hacia los demás. Las arrugas, las manchas, incluso un botón mal cosido, pueden ser vistos como falta de disciplina. Ahora bien, si alguna vez has lidiado con manchas imposibles en ropa blanca, sabes que no es tarea sencilla. Aquí es donde entra en juego el agua oxigenada, que en muchos hogares japoneses se ha convertido en una especie de aliado discreto para devolver la frescura a esas telas que parecen condenadas al desgaste. Pero lo interesante no es solo la eficacia, sino la calma con la que lo aplican. Nada de soluciones rápidas o desesperadas. Se trata de un ritual casi meditativo. Aplicar, esperar, observar las burbujas actuar y poco a poco ver cómo lo que estaba manchado comienza a transformarse. En esa espera silenciosa hay una enseñanza. La paciencia es parte del proceso y los resultados llegan a quienes saben darle tiempo a las cosas. Este enfoque refleja una filosofía muy japonesa. La idea de que hasta en las tareas más pequeñas hay espacio para la contemplación. Lo que para nosotros puede ser solo un truco de limpieza, para ellos es también una lección de vida. Cada burbuja que sube es como un recordatorio de que incluso lo más pequeño tiene un efecto. Y aquí es donde surge la primera gran reflexión que quiero compartir contigo. En Japón, los trucos no son solo herramientas prácticas, son también vehículos de enseñanza. El agua oxigenada no solo blanquea, no solo limpia, nos recuerda que el cuidado, la paciencia y el detalle son fundamentales en la vida diaria. Ahora piensa en otra escena, una tarde tranquila en un barrio residencial japonés. Las casas, pequeñas pero ordenadas, están alineadas con precisión. Afuera, una abuela coloca en un recipiente un poco de agua oxigenada mezclada con agua. Su objetivo no es limpiar una prenda ni desinfectar una herida. Su objetivo es mucho más silencioso, mantener su entorno libre de lo que ella llama energías indeseadas. Para muchos japoneses, la limpieza física está íntimamente ligada con la limpieza espiritual. Así, ese líquido efervescente se convierte en una especie de escudo invisible, una forma de mantener la armonía dentro del hogar. Y aunque la ciencia moderna pueda cuestionar la dimensión espiritual, lo cierto es que ese gesto, repetido una y otra vez, genera en las familias un sentido de seguridad, de protección, y eso, al final del día, también funciona. Porque no todo lo que funciona tiene que ser medible en un laboratorio. A veces basta con que funcione en el corazón de quienes lo practican. La historia se vuelve aún más interesante cuando nos adentramos en cómo estas prácticas se transmiten.
En Japón existe una fuerte tradición de enseñar a los más jóvenes no solo con palabras, sino con actos cotidianos. Una madre no le dice a su hija, «Esto es importante». Simplemente lo hace frente a ella, y la niña aprende observando. Es así como los trucos con agua oxigenada se han mantenido vivos, sin necesidad de manuales ni tutoriales en Internet. El conocimiento fluye de generación en generación, como un río silencioso que nunca se detiene. Y esto nos lleva a otro de esos usos ocultos que sorprenden a quien lo descubre. En algunos hogares japoneses, el agua oxigenada se convierte en un aliado para mantener fresco aquello que simboliza pureza. Los objetos blancos, los utensilios claros, incluso ciertos adornos que deben transmitir limpieza. No es solo un truco doméstico, es casi un acto ceremonial. Porque en Japón lo blanco no es simplemente un color, es un símbolo de pureza, de orden, de respeto. Y mantenerlo intacto es, en cierto modo, una forma de honrar esos valores. Mientras más investigas, más te das cuenta de que en Japón el agua oxigenada es mucho más que un líquido olvidado en un frasco. Es una especie de puente entre la ciencia moderna y las tradiciones ancestrales. Y es aquí donde la palabra oculto cobra sentido. Porque estos trucos no son secretos porque alguien los guarde con recelo, sino porque nunca se han gritado al mundo. Han permanecido en silencio, como si fueran parte de una sabiduría destinada solo a quienes viven dentro de esas paredes japonesas. Pero no quiero que pienses que todo esto se queda en la teoría. Lo más fascinante es que estos usos, además de estar cargados de simbolismo, realmente tienen efectos prácticos. Funcionan, y es esa combinación, tradición y efectividad, lo que los hace tan poderosos. No son solo rituales vacíos, son prácticas que cuando las pruebas te das cuenta de que tienen lógica, que tienen razón de ser. En este punto, tal vez te estés preguntando, ¿y cuáles son esos trucos concretos? Tranquilo, vamos a irlos desvelando uno a uno. Pero no quiero hacerlo de manera apresurada porque lo valioso de este viaje no es solo conocer la lista final, sino recorrer el camino. Quiero que cada truco llegue a ti envuelto en la historia, en el contexto y en la filosofía que lo rodea, porque solo así vas a comprender por qué han sobrevivido al paso del tiempo. Y créeme, lo que viene a continuación va a cambiar por completo la forma en la que miras ese frasco de agua oxigenada en tu casa. Lo que antes era un líquido olvidado, ahora se transformará en una llave secreta hacia un universo de posibilidades. Lo interesante es que, aunque hablamos de Japón, muchos de estos trucos pueden aplicarse en cualquier parte del mundo. Y esa es otra enseñanza poderosa. Lo que comienza como una práctica local, cuando se observa con detenimiento, puede convertirse en un conocimiento universal. No necesitas vivir en Kioto o en Tokio para experimentar lo que una abuela japonesa descubrió hace décadas. Solo necesitas abrir la mente, tener un poco de paciencia y atreverte a probar. Lo que está claro es que Japón nos enseña algo fundamental. Lo oculto no siempre está en lo complicado. A veces, lo oculto está en lo simple, en lo que siempre estuvo frente a nosotros y nunca supimos apreciar. Y el agua oxigenada es el mejor ejemplo de ello. Llegados a este punto, probablemente ya estés mirando ese frasco de agua oxigenada con otros ojos. Lo que parecía un simple líquido médico, ahora se ha convertido en un objeto cargado de historias, de simbolismo y de secretos que trascienden generaciones. Y lo más increíble es que, en Japón, nunca fue visto como algo extraordinario. Para ellos, todo este tiempo simplemente ha sido parte de la vida cotidiana, tan natural como el té que se sirve en una taza de cerámica o como el saludo respetuoso al entrar a una casa. Lo curioso es que, mientras en otras culturas nos acostumbramos a lo práctico inmediato, los japoneses aprendieron a darle un sentido más profundo a lo sencillo. Y ese es, quizás, el verdadero truco oculto detrás del agua oxigenada. No solo lo que hace, sino lo que representa. Porque piensa en esto, ¿qué otra sustancia común conoces que pueda mostrar, con burbujas visibles, cómo actúa en el mismo instante en que toca la superficie? Esa pequeña reacción, que para muchos pasa desapercibida, es en realidad una metáfora viviente de la filosofía japonesa. Es el recordatorio de que el cambio comienza de manera silenciosa, que las transformaciones importantes no siempre llegan con ruido ni con grandes gestos, sino con pequeñas acciones constantes que poco a poco van dejando huella. Y ahora sí, después de haber recorrido la historia, la tradición y la filosofía, es momento de revelarte por qué estos trucos realmente funcionan, no porque sean mágicos, sino porque están sustentados en la observación,
Los japoneses, conocidos por su atención al detalle, entendieron que el agua oxigenada no es solo un desinfectante, es un purificador, un restaurador, un pequeño aliado en la batalla contra lo que ensucia, lo que contamina, lo que rompe la armonía. De aquí surge otro de los grandes secretos que muy pocos fuera de Japón conocen: la importancia de integrar estos pequeños trucos en rituales diarios. No se trata de usar el agua oxigenada una vez y olvidarlo. Se trata de incorporarla en la rutina como parte del flujo de la vida. Es en la repetición constante donde estos trucos se convierten en algo poderoso, donde dejan de ser curiosidades y se transforman en prácticas que realmente marcan la diferencia. Imagina por un momento estar en un hogar japonés al caer la noche. Afuera, las luces de neón iluminan la ciudad, pero dentro de la casa reina la calma. El silencio solo se rompe con el burbujeo suave de un frasco abierto. Una madre enseña a su hija cómo aplicar unas gotas de agua oxigenada en una tarea doméstica sencilla. La niña observa, pregunta, sonríe. No se da cuenta de que está aprendiendo algo mucho más valioso que un simple truco. Está heredando una forma de mirar el mundo, un respeto por lo pequeño, un aprecio por lo que otros descartarían. Ese es, en realidad, el mayor truco oculto de todos. No es solo cómo se usa el agua oxigenada, sino lo que enseña en el proceso. Nos recuerda que la disciplina, la paciencia y el cuidado son la clave para que todo funcione, desde una prenda blanca hasta una vida en armonía. Y aquí quiero detenerme contigo para que reflexiones. ¿Cuántas veces pasamos por alto lo que tenemos al alcance de la mano buscando soluciones complejas y costosas? ¿Cuántas veces ignoramos lo simple porque pensamos que no puede tener poder? El agua oxigenada, en su humildad, nos enseña que incluso lo más modesto puede tener un impacto enorme, siempre que sepamos cómo usarlo. En Japón lo entendieron desde hace mucho. No fue necesario hacer campañas ni manuales, bastó con observar, experimentar y transmitir. Y esa es una de las mayores lecciones que podemos aprender de ellos. No todo lo valioso está escrito en libros, no todo el conocimiento se enseña en una escuela. A veces, lo más poderoso se transmite en silencio, en la cocina de una casa, en el gesto paciente de una abuela, en el consejo casi susurrado de una madre a su hija. Y ahora, después de recorrer juntos esta travesía, quiero dejarte con una imagen final. Cierra los ojos e imagina que estás en un templo japonés, rodeado de árboles antiguos, con el sonido del agua fluyendo en un arroyo cercano. Sientes la calma, la pureza del ambiente. En ese momento, alguien coloca frente a ti un pequeño frasco transparente. Nada lujoso, nada especial a primera vista, pero tú ya sabes lo que significa. Ya entiendes que dentro de ese frasco no hay solo un líquido, sino la esencia misma de una filosofía. Lo simple, lo silencioso, lo oculto que funciona. Así que la próxima vez que abras tu botiquín y veas ese frasco olvidado, recuerda todo lo que acabas de descubrir, porque ahora sabes que no es simplemente agua oxigenada. Es un símbolo, un recordatorio de que, incluso en lo más cotidiano, se esconden secretos capaces de transformar la manera en que vivimos. Y con eso llegamos al final de este viaje. Un viaje que comenzó con una simple pregunta: ¿qué puede tener de especial el agua oxigenada en Japón? Y que termina con una respuesta mucho más profunda. No se trata solo del líquido, se trata de la forma en que decidimos mirarlo, porque cuando cambias la mirada, lo ordinario se vuelve extraordinario. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir tus propios trucos ocultos en lo cotidiano?